¿Qué es la palabra de sabiduría? En 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 8 nos habla de esto. Y dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esta palabra de sabiduría es un don. Y sabiduría tiene una etimología griega. Y viene de la palabra Sofía, que significa sabiduría. Y a las personas que se les da este don, pueden conocer de manera sobrenatural las cosas de las personas, pero también las cosas divinas. Saben de manera espiritual cuando algún hermano o alguna hermana dentro de la iglesia está atravesando una situación difícil. Y en ese momento puede operar este don para traer una palabra de sabiduría. Algo que quiero decirles es que esto no es exclusivo del pastor. Lastimosamente piensan que los únicos que tienen los dones del Espíritu Santo son los pastores, y esa es una mentira. Estos dones fueron dados a la iglesia, y cualquier hermano fiel puede recibir estos dones. Entonces, por medio de este don, se ministra para edificar a la persona atribulada. Ministran también acerca de por qué suceden cosas a algunos hermanos que les cuesta entender, o una exhortación o una llamada de atención de parte del Señor. Este don también le permite saber a la persona por qué Dios permite que sucedan cosas adversas. Viene una palabra de sabiduría al que posee el don, y de una manera sobrenatural, por revelación, puede explicar las razones y las causas del por qué a veces suceden cosas, o qué está haciendo Dios. Y para muchos pueden ser cosas difíciles de entender. Y siempre este don es para ministrar al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, y orar por ellos. Para esto sirve este don de palabra de sabiduría. Este don también provee una sabiduría que es superior a la sabiduría del hombre. Esta sabiduría no se genera en los pensamientos humanos o en la mente humana, sino que se genera en el Espíritu Santo, por el don que reparte a algunos cristianos. Vamos a ver un ejemplo en Cristo Jesús, que por cierto en Él operaron todos los dones del Espíritu Santo, absolutamente todos. Y en Juan, el capítulo 8, este es un pasaje muy conocido y habla de esa mujer adúltera. Y los enemigos de Jesús la trajeron enfrente de Él, tratando de poner una trampa a Jesús. Por una parte, si Jesús decía que se le debía de apedrear, entonces ellos lo iban a acusar e iban a decir: pero promueve el perdón, el amor hacia los enemigos. Entonces se está contradiciendo. Por otro lado, si Jesús se oponía al castigo que la ley de Moisés decía, que a los adúlteros había que apedrearlos, entonces lo iban a arrestar y meter al tribunal y lo iban a condenar. Entonces, ¿cómo respondió Jesús? Era una situación difícil, pero Él que conoce todo, a Él le vino una palabra de sabiduría. Y en el versículo 7 de Juan 8, miren lo que dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esa frase tan cortita y la palabra de sabiduría es tan poderosa que ellos no pudieron evitar aquellas agudas palabras llenas de la sabiduría de Dios. Les atravesó el corazón. Por un lado, esta palabra de sabiduría tenía el propósito de redarguir el corazón de esa gente falto de misericordia, que seguramente muchos de ellos estaban haciendo lo mismo, pero estaban siendo drásticos en su juicio. Pero por otro lado, esa palabra de sabiduría tenía el propósito de llegar al corazón de esa mujer, de llevarla hacia el arrepentimiento, de enseñarle que había perdón y llenarla de su amor y misericordia. Los dones del Espíritu Santo tienen ese propósito. Y miren lo que dice el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Ya no la apedrearon. Entonces la palabra de sabiduría en su momento
produjo resultados, como redarguir el corazón de los inmisericordes y sanar el corazón de una mujer que había pecado. Ese es el propósito de este don de palabra de sabiduría. Por eso lo dio el Señor para edificación y provecho de su iglesia.